Hola, buenos días. Bienvenidos a la edición de este podcast, el cual se llama Conflicto Armado en Colombia. Las autoras de este podcast son Brasilin Condomí y quien les habla, Stephanie Guerrero. Quédate para escuchar más sobre esta gran problemática como es el conflicto armado en Colombia. Para darle apertura a este podcast, iniciaremos con el contexto histórico del conflicto armado en Colombia. Este se remonta a las profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que han caracterizado al país desde su independencia. A continuación se detallará en este podcast los hitos históricos que explican la complejidad del conflicto. En primer lugar tenemos los orígenes de la exclusión y la desigualdad desde el siglo XIX hasta 1940. Desde este siglo, Colombia vivió unas guerras civiles entre partidos políticos tradicionales, el liberal y el conservador. Estas confrontaciones reflejaban las tensiones entre élites políticos y económicos, mientras que las necesidades de las clases populares quedaban relegadas. Adicionalmente, también se ve que la desigualdad en las tenencias de la tierra, la concentración de las tierras en manos de unas pocas familias perpetúa la pobreza y la descontento de las zonas rurales. Muchas comunidades campesinas se vieron obligadas a abandonar sus tierras debido a la presión de los terratenientes, sentando las bases para el desarraigamento forzado. La ausencia del Estado, la falta de la infraestructura de educación y servicios básicos en áreas rurales creó un terreno fértil para el surgimiento de estos movimientos armados. En segundo lugar, tenemos la violencia de 1948 a 1958. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948 marcó el inicio de una etapa conocida como la violencia, caracterizada por enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejaron más de 200.000 muertos. Este periodo sembró resentimientos en las comunidades rurales y fortaleció la idea de recurrir a la lucha armada para buscar una justicia social. Las primeras olas de desplazamiento forzado, los enfrentamientos entre liberales y conservadores obligaron a miles de familias campesinas a huir de sus hogares, generando un fenómeno de desplazamiento masivo que afectó especialmente a las zonas rurales. Grupos armados y campesinos comenzaron a forcejear con las autodefensas. 3. El surgimiento de las guerrillas de 1960 a 1970. En los años 60, influenciados por el triunfo de la Revolución Cubana y el contexto de la Guerra Fría, surgieron movimientos guerrilleros con la ideología marxista-leninista, como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fundadas en 1964 como un movimiento campesino de la autodefensa que evolucionó hacia un grupo insurgente con los objetivos revolucionarios. Asimismo, también está el ELN, Ejército de Liberación Nacional, fundado en 1964 con una orientación teológica y marxista inspirado en los líderes como Ernesto Che Guevara. Asimismo, también está el M19, movimiento del 19 de abril, surgió en los años 70 como respuesta al fraude electoral y búsqueda de reformas democráticas. En esta etapa, las guerrillas comenzaron a establecer control territorial en regiones alejadas, el desplazamiento a comunidades enteras que no se alinean con su ideología y quedaron atrapadas en el fuego cruzado. 4. El auge del narcotráfico y la intensificación del conflicto en 1980. El narcotráfico desempeñó un papel crucial en la evolución del conflicto. Grupos guerrilleros y paramilitares comenzaron a financiarse a través de cultivo y tráfico de drogas. Organizaciones como la AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, surgieron con el apoyo de terratenientes y narcotraficantes con el objetivo de combatir las guerrillas. El narcotráfico exacerbó la violencia y generó un incremento dramático en el desplazamiento forzado. Los actores armados, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes se disputaban el control territorial, obligando a miles de campesinos a abandonar sus tierras bajo amenazas de muerte. 5. Negociaciones fallidas y escalada de violencia de 1990 a 2000. En los años 90 se llevaron a cabo intentos de negociaciones con guerrillas como el M19, que culminaron en su desmovilización, pero las FARC y el ELN continuaron en conflicto.
En los 2000, el gobierno de Álvaro Uribe implementó la política de seguridad democrática, que fortaleció la acción militar contra las guerrillas, pero aumentó las violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres y desplazamientos forzados masivos. En esta década, Colombia alcanzó picos históricos de desplazamiento interno, con comunidades enteras huyendo de sus hogares debido al recrudecimiento del conflicto armado y las acciones de actores ilegales. 6. Acuerdo de paz con la FARC, 2016. El acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC marcó un hito en la historia del conflicto. Sin embargo, su implementación ha enfrentado múltiples desafíos. Algunos excombatientes de la FARC no se acogieron al acuerdo y continuaron en actividades delictivas, provocando nuevos desplazamientos en ciertas regiones. Ahora bien, las personas defensoras de derechos humanos y reclamantes de tierra han sido un blanco de ataques sistemáticos, dejando a comunidades desplazadas en una situación de extrema vulnerabilidad. Por otro lado, podemos analizar desde el concepto teórico del conflicto armado en Colombia, que a través de la teoría de la violencia estructural, que sostiene que la violencia es el resultado de las estructuras sociales y económicas desiguales, en el caso de Colombia, la desigualdad económica, la pobreza, la exclusión política han contribuido a la persistencia del conflicto. La teoría de la violencia estructural también sostiene que la violencia es un medio para mantener el poder y el control sobre los recursos y la población. En este caso de Colombia, los grupos guerrilleros y paramilitares han utilizado la violencia para controlar territorios, recursos, mientras que el gobierno ha utilizado la violencia para mantener el orden y la seguridad. Otra teoría que se puede aplicar en conflicto armado es la teoría de la identidad y la pertenencia. Esta teoría sostiene que las personas se identifican con grupos y comunidades que les proporcionan un sentido de pertenencia y propósito. En el caso de Colombia, los grupos guerrilleros y paramilitares han utilizado la identidad y la pertenencia para reclutar y mantener a sus miembros. Asimismo, en 2024, la situación de las guerrillas en Colombia sigue siendo compleja y diversa. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, continúa negociando con el gobierno colombiano y ha extendido un cese al fuego hasta febrero, lo que representa avances hacia la paz en algunas regiones. Sin embargo, las disidencias de la FARC, como el Estado Mayor Central EMC, siguen activas en varias zonas del país, manteniendo su influencia a través del narcotráfico y el control territorial, especialmente en departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Las operaciones militares contra estas facciones han aumentado, destacando enfrentamientos y la captura de recursos armados significativos. Aunque el cese al fuego con algunos grupos armados ha reducido ciertos niveles de violencia, otros grupos como el Clan del Golfo han crecido en integrantes y expandiendo su presencia territorial, evidenciando los desafíos que enfrenta el gobierno en materia de seguridad y estabilización. Actores involucrados directos. En los grupos guerrilleros tenemos a la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, al ELN, Ejército de Liberación Nacional. Grupos paramilitares están la AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, Águilas Negras, Fuerzas Militares del Gobierno, Ejército Nacional, Policía Nacional. Actores involucrados indirectos. Gobiernos extranjeros como Estados Unidos, Unión Europea, organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, empresas multinacionales, empresas de extracción de recursos naturales, empresas de infraestructura, medios de comunicación, prensa escrita, televisión, radio. Los campesinos, las madres de los desaparecidos, las personas que fueron reclutadas en contra de su voluntad y el pueblo colombiano. Para finalizar con este podcast, queremos dejarles 10 soluciones para abordar el conflicto armado en Colombia. En primer lugar, tenemos promover el diálogo directo entre los gobiernos,
y todos los actores armados, incluyendo grupos disidentes, para negociar el cese al fuego bilateral. El segundo tenemos invertir en programas de educación y salud en las regiones más afectadas para mejorar las condiciones de vida y reducir las causas subyacentes del conflicto. En tercer lugar tenemos impulsar un programa nacional de desarme y reintegración apoyando a los excombatientes con educación, salud mental y acceso a empleo. En cuarto lugar tenemos desarrollar un sistema de justicia remunerativa que permita a las víctimas y a los responsables de los crímenes encontrar caminos de reparación y conciliación. En quinto lugar tenemos promover el fortalecimiento de la economía local mediante la inversión en infraestructura, apoyo a pequeñas empresas, especialmente en zonas rurales. En sexto lugar, tenemos establecer programas de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos con medidas específicas para garantizar su seguridad y prevenir asesinatos. En séptimo lugar, tenemos crear un sistema de seguridad y ciudadanía que promueva y involucre a la comunidad, las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y fomenten la confianza mutua. En octavo lugar, debemos desarrollar iniciativas de cooperación internacional que faciliten el financiamiento y la implementación de proyectos de paz en las zonas más golpeadas por el conflicto. En noveno lugar, debemos fomentar la participación activa de las mujeres y jóvenes en procesos de paz, asegurando que las voces sean escuchadas en las negociaciones y en la toma de decisiones. En décimo lugar, tenemos crear espacios de mejora de memoria histórica de educación sobre el conflicto para ayudar a las generaciones futuras a comprender su origen y a trabajar por la paz. Finalizamos este podcast seguros de que hoy se van con un nuevo aprendizaje sobre el conflicto armado en Colombia y las soluciones de este. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido un placer compartirles este tema con ustedes, como el cual es el conflicto armado en Colombia. Hasta la próxima.